Pues en las sesiones de esa conferencia enfocado en la vida cristiana. Una conferencia de Coram Deo enfocado en la vida cristiana. Hemos visto qué es Coram Deo. Hemos escuchado por qué el hombre debe vivir Coram Deo. También cómo puede el hombre vivir Coram Deo. Y también hemos considerado el temor de Jehová y el deleite de vivir Coram Deo. Ahora consideramos el tema de viviendo bajo la presencia de Dios. Viviendo bajo la presencia de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 hasta 29. Otra vez voy a dar una exposición, como en el primer sermón que prediqué, cómo puede el hombre vivir Coram Deo. Y esa es otra exposición breve, es la meta para la explicación de los versículos, para dar más tiempo a cómo podemos vivir bajo la presencia de Dios. Ahora leemos Apocalipsis 2, versículos 18 hasta 29, que dice: Él escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bronido. Dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolerarás que esa mujer Jezebel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no que quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arroyo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Y yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues oremos. Nuestro Padre, gracias por permitirnos de buscar tu ayuda en ese tiempo. Por favor, ayúdame a enseñar tu palabra y no mis propios pensamientos. Por favor, ayúdanos, Señor, en esa conferencia, de tener un entendimiento bíblico y una práctica sana de vivir en tu presencia. Ayúdanos, Señor, en ese tiempo. Amén.
Ahora en ese tiempo consideramos la pregunta, cuando escuchas la palabra corrupta, ¿qué viene a la mente? Tal vez un político, puede ser alguien que da muchas promesas, pero está buscando su propia ganancia. Corrupta. Tal vez la policía en su práctica. Tal vez iglesias llega a la mente. O una hipócrita. Alguien que ha estado involucrado en la corrupción. Parte de la corrupción es tolerancia por que es pecado o contra la ley. Tolerancia de que es malo es otra forma porque hay corrupción. Aquí en uno de los 7 iglesias, tenemos la iglesia de Tiatira aquí, que es conocido como la iglesia corrupta o la iglesia por ser corrupta por ser tolerante. Y estamos aquí porque consideramos la gloria de Dios revelada a esa iglesia. Es que Cristo ayuda a esa iglesia a recordar que Él tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brunido. Y como hemos visto en el primer sermón, que el Antiguo Testamento, nuestra guía, nos enseña que el significado de eso es que Dios vea todo. Y que Él es santo cuando vea todo. Y estamos en su presencia. Pues ese es un texto que Cristo está aplicando su presencia a una iglesia local. Pues nos enseña cómo debemos responder y cómo debemos entender esta doctrina de la presencia de Dios. De la presencia de Dios en todas las cosas. Pues vamos a ver ese texto y aplicarlo. En ese texto, Cristo tiene un patrón con las 7 iglesias de comunicar con ellos. Primero, Él revela su gloria, quién Él es, conectado a la visión del Hijo de hombre. Pues, y después, el segundo paso es de animar la iglesia en su obediencia. Tercer paso, notar su desobediencia. Y 4 paso, dar una exhortación con promesas. Exhortación con promesas. Pues tenemos los 4 pasos aquí en la iglesia a Tiatira. Tenemos la gloria de Dios revelado, conectado al capítulo 1. Capítulo 1 aplicado, en verdad es otra aplicación de la visión del Hijo del Hombre. Y pues tenemos esta gloria revelada, tenemos la obediencia notada, tenemos la desobediencia notada y la exhortación con promesa. La gloria está en versículo 18. La obediencia en versículo 19. La desobediencia está en versículo 20 a 25. Quiero animarles a tener la Biblia abierta para seguir. Es otra exposición versículo por versículo. Pues en versículo 26 a 29 es la exhortación con promesa. Exhortación con promesa para los vencedores. Para los vencedores. Ok. Pues ahora consideramos en ese texto, las cartas a las 7 iglesias no son una descripción de toda la historia de la iglesia, como da un resumen. Ese no es que son. Ellos eran 7 iglesias locales, literales, en Turquía, y ahora son las cartas a las 7 iglesias, son una gran bendición porque edifica toda iglesia. Edifica todas iglesias en las siguientes maneras. Uno, consideramos nuestra aplicación como individuos, pero también debemos pensar en nosotros mismos como parte de una iglesia local. Ese es como un cristiano debe identificar a sí mismo. Yo soy Mark Mudge. Estoy identificado por mi familia. Yo soy un miembro de Iglesia Antorcha. Pues estoy identificado
por mi familia, por quién yo soy como individuo, voy a mostrar DPI, pero también parte de mi identificación como cristiano soy parte de Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Cuando leímos de las siete iglesias, hay aplicación corporativa como iglesia local, pero también como individuos. ¿Ok? Pues necesitamos pensar de eso cuando pasamos por la... Ok, he preparado el camino, ahora vamos a entrar y mover rápido otra vez. Ok, pues tenemos la gloria revelada, la obediencia, la desobediencia, la exhortación con promesas para los vencedores. Para los vencedores. Y Cristo está aplicando la verdad que Él es el Hijo del Hombre. Él es Rey, sacerdote, juez. Está revelando eso para animar a la iglesia a ser vencedores. Ok, primero, versículo 18. La gloria del Hijo de Dios. Versículo 18 revela un mensaje a una iglesia en particular. La iglesia en Tiatira. Esa iglesia fue la iglesia en la ciudad más pequeña de todas las 7 iglesias. Y esta ciudad estaba lleno y influenciado por gremios comerciales. Pues los gremios comerciales, ellos fueron como, podemos usar algunas ilustraciones. Ellos incluyeron religión y expresiones de pecado. Algunas ilustraciones podemos pensar de un negocio grande que tiene una fiesta de tal y tal día feriado. Y es un tiempo para tomar y hablar de implicaciones de inmoralidad o de estar borracho y celebrar el tiempo. Pues es un negocio conectado con una fiesta de negocio que tiene conexiones con o manifestaciones de pecado. Otra ilustración puede ser, es una boda. Es una boda en la iglesia católica. Y vamos a decir, todos pueden caminar adelante y participar en la misa. Y también tenemos fiesta después, que tiene una práctica con pecado. Pues es combinación de una práctica cultural con los gremios comerciales, porque cada gremio tuvo su propio Dios. Cada ocupación tuvo su propio Dios. Ese es el Dios de tal y tal cosa, de cualquier ocupación que existía en ese tiempo. Pues esta era la práctica de idolatría. Práctica de idolatría que era común. Esa era la lucha en vivir corondeo para esa iglesia en particular. ¿Cómo puedo vivir en la presencia de Dios, con temor de Dios, para la gloria de Dios, cuando mi trabajo quiere que necesito ofrecer incienso a ese tal y tal Dios falso, y también están llamándome a participar en esa fiesta que tiene pecado? Quiere que estoy participando en ese pecado. Pues esa es parte del contexto. Todo eso es en la palabra Tiatira. Ahora continuamos en versículo 18. Y con el Dios, el Hijo del Hombre, Cristo dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cristo escogió una manifestación de su gloria en particular que es exactamente que esa iglesia necesitó por ese momento, para que ellos puedan ser vencedores, vivir corondeo. Pues Él escogió el Hijo de Dios. No dijo como en la visión del Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque Él estaba mencionando en contraste a todos los dioses falsos. Aquí es yo soy el Dios verdadero. Pues Él está citando Salmo 2 para decir quién Él es. Y cuando habla de los ojos de llama de fuego, recordamos, y el significado es, Él ve a todo. Él ve todo que es pecado, todo que es fidelidad, pero también toda injusticia a su pueblo. Todo corazón está abierto a Él.
Él sabe todos los deseos de todos. No hay secretos delante de Él. Cada corazón y pensamiento está expuesto a Él, como en medio del día. Ojos llama de fuego. Él tiene todo derecho para juzgar. Y Él tiene toda santidad. Como con los pies semejantes al bronce brunido. Él tiene todo juicio y Él es puro y santo en eso. Pues primero, Cristo habló de su gloria. Ahora tenemos la obediencia. La obediencia en versículo 19. Y es de mucho ánimo la compasión del Señor Jesucristo, como Él nota, incluyendo una iglesia corrupta, buenas cosas. Pues qué amor. Necesitamos aprender cómo hablar como Cristo, no solamente hablar de lo malo, pero también animar y hablar de lo bueno. Pues Cristo dice en amor, yo conozco tus obras. Y amor, fe, servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Él está hablando de 5 diferentes puntos que manifiestan un testimonio, una manifestación en una manera de un amor por Dios. Ellos tuvieron amor por los unos y los otros, servicio, no estaban perezosos, ellos tuvieron un fe en Cristo, ellos perseveraron en eso. Y también continuaron a crecer. En alguna manera, ellos son diferentes que la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Pues si esa es su obediencia, hemos visto Cristo reveló su gloria, también habló de ánimo de su obediencia, escuchamos a la desobediencia, que es más larga. La desobediencia, versículos 20 a 25. 20 a 25. Él empieza a hablar de Jezabel. Jezabel. Una mujer. Y aprendemos en versículo 20 que ella llama, se dice, profetiza. También ella enseña. Y ella enseña por un propósito. Engañar. Seduzca a mis siervos. Pues, ¿qué está pasando aquí? Había una mujer que estaba enseñando, que los otros en la iglesia permitieron o animaron a ella para enseñar, y ella estaba enseñando públicamente y engañando, diciendo, está bien participar en una expresión de idolatría y también inmoralidad. Probablemente una combinación. ¿Por qué? Bíblicamente, cuando hay idolatría, el fruto es inmoralidad. Y cuando vemos inmoralidad, podemos ver, hay un ídolo falso conectado a eso. Una cosa que ellos aman, esa persona aman más que Dios. Pues conectamos idolatría y inmoralidad. Cuando vemos uno, normalmente el otro no es lejos. Está cerca. Pues, y esa mujer estaba permitido enseñar y permitido de animar a los hermanos. Todavía está bien. Qué importante es que está en tu corazón. El Cristo sabe que todavía amas a Él. Puedes participar, no seas legalista. Puedes participar en algunas de las fiestas así. Y puedes participar en eso y todavía puedes tener una relación con Cristo. Pues ella estaba animando la iglesia de que puede vivir en pecado contra la ley de Dios revelado. No hay otros dioses. No cometes adulterio, dice la ley de Dios. Pero Jezabel dice, pero. Dios todavía, y ella tuvo sus propias excusas. ¿Ok? Pues continuamos. Cristo dice en versículo 21,
que y le he dado tiempo para que se arrepienta. Había manera que Dios reveló su palabra, probablemente por otros hermanos, de confrontación. Pero ella no escuchó, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pero tristemente la iglesia solamente habló y no tomó pasos para hacer más. En versículo 22, consideramos que las advertencias de Dios son llenas de ironía. Decir que Dios está diciendo, he aquí, yo la arroyo en cama. Él dice, ¿te gusta animar personas de entrar la cama de inmoralidad? Pues voy a tirarte en cama, la arroyo en cama, en gran tribulación, como un castigo. Un contraste a hablar de la enfermedad en el texto. Pues hay un llamado aquí para llamar la iglesia a arrepentimiento con un llamado de amenazas y descripción que va a hacer Cristo. En versículo 23, y cualquier persona que quiere seguirle, también, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón. Pues ahora Él está dando un mensaje de la ira de Dios. Todavía personas mueren en iglesias por cometer pecados horribles contra la palabra de Dios. Y Cristo está aplicando sus ojos con llama de fuego, diciendo, ¿estás viviendo en la luz de mi presencia? ¿Estás viviendo en la luz de mi presencia? Yo sé qué está pasando en la mente y el corazón de cada uno. No estás viviendo en la luz de mi presencia. También hay ánimo, versículo 23, cuando dice, os daré a cada uno según vuestras obras. Ese es ánimo para los que son obedientes y advertencia para los que no. En versículo 24, todavía en el contexto de la desobediencia, Él habla de los otros. Mire cómo está dividiendo la iglesia, diciendo que hay la mujer Jezabel, hay otros que están siguiéndole, pero hay otros en la iglesia, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pues Él está diciendo que hay ese otro grupo que no acepta esa doctrina, que podemos vivir en desobediencia a la ley de Dios y decir que somos cristianos. Y tiene palabras de ánimo para los que han rechazado eso. Y probablemente habla de profundidades de Satanás como en una con tono sarcástico. De decir que Jezabel habla de las profundidades, pero en verdad que ella enseña no son profundidades de Satanás. Como la licencia para cometer pecado. Ok. Y dice que no os impondré otra carga para decir que Él ha dado la disciplina de la iglesia. Ese es que Dios ha dado como herramienta y no hay llamado para hacer otra cosa aparte de que ha dado antes. Todavía hay esa responsabilidad. En versículo 25 consideramos que pero los que tenéis tenedlo hasta que yo venga. Y aquí es un llamado para ellos continuar a vivir en la luz del Evangelio. Perseverar. Y también hacerlo en una manera que es una expresión de vida o muerte. Vida o muerte. Y pensamos de la ilustración de Robert Murray McCheyne cuando él habló de alguien en medio del mar
que hay una roca, imagínate una roca en medio del mar y en medio de una tormenta. Y hay un hombre que esa es su única forma de sobrevivir, es de retener la roca. Pues es una ilustración decir que ese es el llamado a la iglesia, de perseverar en el fin, hasta el fin. Si hemos escuchado la gloria, la obediencia, la desobediencia, ahora la exhortación y promesa. Exhortación y promesa, versículos 26 hasta 29. Tenemos el al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Aquí es la palabra muy común para describir un cristiano. Los vencedores, que son en contraste a las moredoras de la tierra. ¿Cuáles son los valores? Tus valores muestran quién es tu Dios. Pues los vencedores, los que guardan mis obras hasta el fin, esa es una marca de un cristiano. Esa es la evidencia que Dios ha salvado a alguien. Y dice una cosa interesante: yo le daré autoridad sobre las naciones. Pues aquí él está empezando a citar Salmo 2. Salmo 2 es un salmo que habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo, es aplicado en el Nuevo Testamento, decir que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios el Hijo. Ese salmo aplica el lugar de Cristo como Rey de Reyes y conecta este salmo con la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Conecta este salmo con la resurrección de Jesucristo. Ese salmo es conectado a la obra de salvación de Cristo Jesús. Y habla de esa salvación en encarnación, Hebreos 5, resurrección, Hechos 13, exaltación, Hebreos 1, 5, y también habla de su reino. Y su reino con poder sobre las naciones. ¿Cómo es así que ahora Juan y Jesucristo por Juan está diciendo ahora, esta cita de, y las regirá con barra de hierro? Y diciendo a la iglesia, es palabras de ánimo para decir, Cristo está diciendo, ese es mi reino. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Rey mesiánico. Y cualquier persona que persevera hasta el fin, cualquier cristiano verdadero, va a reinar conmigo. Ese es como él está aplicando esa descripción que es de Jesucristo a la iglesia, para decir que voy a compartir este reino con los cristianos. Esa es una promesa increíble. Promesa increíble que no solamente hay nuevo mundo y cielo que espera para el cristiano, pero también una bendición de reinar. Tener una bendición de recibir por gracia un trabajo de servir al Señor en ese nuevo mundo y cielo. Pues y dice de más ánimo en versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Ese en acuerdo con Números 24, es en Números 24, 17, y también el fin de Apocalipsis en capítulo 22, 16, está hablando de Cristo. Ese es una descripción de Cristo. Cristo es la estrella de la mañana, especialmente como Cristo reinando como Rey mesiánico. Cristo reinando como Rey mesiánico. Ok, sí, y terminamos con un llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo dice por medio de su mensaje, escrito, dado a Juan, escrito, enviado por carta a la iglesia, dice, ese es un asunto de vida o muerte. Hay una división que Cristo está haciendo ahora. En medio de esa iglesia, ¿quién es uno de los verdaderos? Jezebel ha causado una división y ahora Cristo está diciendo quién está conmigo y quién está con ella.
Toma tu decisión. Pues este es el mensaje a la iglesia corrupta. Corrupta por medio de tolerancia de la falsa maestra. Y hemos visto Cristo reveló su gloria, especialmente su presencia. Él sabe todo. Y Él ha hablado de la obediencia de esa iglesia, la desobediencia de esa iglesia, pero también está dando exhortación con promesa para los vencedores. Ahora, consideramos otra vez la aplicación de este texto. ¿Cómo podemos conectar ese texto con la práctica de la conferencia de Coram Deo? Ok, regresamos otra vez a los versículos y consideramos cómo debe cambiar nuestras vidas. Versículo 18. Mira cómo dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Consideramos cómo podemos entender la presencia de Dios con nosotros. Mira cómo Él expresó su presencia aquí por su palabra. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña de su presencia, que Él expresa su presencia con nosotros. Ahora por medio de leer sus palabras. No estamos leyendo cualquier palabra, estamos leyendo las palabras de Dios. Pues Él está hablando. ¿Puedes escuchar la voz de Cristo? Él está hablando ahora. Por medio de la palabra. Mira el versículo 18. Él está expresando su presencia por su palabra, pero también en autoridad. La presencia de Dios no es simplemente una opción de considerar entre muchas opciones. Su autoridad, Él está expresando su presencia, pero con autoridad sobre nosotros. En verdad, tener una autoridad sobre nosotros es incómodo, ¿verdad? Puede causar un tipo de preocupación. ¿Qué va a decir la autoridad? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué va a decir? No es fácil escuchar una palabra de Cristo, especialmente a ti. Pero Dios habla así. Tienes oído para escuchar, para oír. Pues tenemos la palabra de Dios, es como una de las maneras que Él expresa su presencia con nosotros. Y expresa su presencia en autoridad. Otra parte de viviendo bajo la presencia de Dios es entender que su presencia es una presencia santa. Y eso es expresado por el bronce brunido. Él está con nosotros en santidad. Algunas veces cuando escuchamos de alguien que cometió pecado, he escuchado de algunas cosas horribles que han pasado en iglesias. Y yo pensé que que esa persona hizo era ilegal. Ellos hicieron con un menor. Hicieron una cosa ilegal con un menor y también en una iglesia. Pues en una manera consideramos, sí, debemos entender que hay una expresión especial de Dios y su presencia cuando la iglesia está juntos, en acuerdo con Mateo 18. Pero también consideramos la presencia santa con Dios está con nosotros en todo el tiempo. Y hacer un pecado en la iglesia o hacer un pecado en la calle, Dios, la presencia de Dios, presencia santa, está con nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues Dios en versículo 10, todo son aplicaciones de 18. Mira 19. La presencia de Dios nos da ánimo. Cuando nadie vea que hemos hecho bien, en que la obediencia que hemos hecho, y nadie dice, oh, qué bien, gracias por tu servicio. Y has sacrificado, has hecho todo lo que el Señor quiere, y nadie nota. Había un misionero que
con su esposa se sacrificaron por toda su vida. Ese fue en las generaciones cuando no había internet, no había FaceTime, no había Facebook, no había cualquier cosa de Face. Y no había aviones, no había transportación así. De mudarse a África y vivir así, viviste allá toda tu vida. Pues ese misionero y su esposa regresaron por barco. Llegaron a su propio país y había una celebración con globos y había mucha gente allá. Pero toda la gente estaban allá para recibirles. Estaban recibiendo a alguien más, un político. Y cuando el político se fue, todas las personas se fueron con él. Ya no había nadie para recibir las personas que ahora son viejos y han dedicado toda su vida a predicar el evangelio en otro país. Y el hombre estaba desanimado y la esposa dijo, no estamos en casa, no estamos en hogar. Ese sí no es nuestro país. Somos de la ciudad celestial. Pues, cuando obedecemos en fidelidad, Cristo sabe eso. Si es un servicio, o amor, o fe, o paciencia, o crecimiento por los años. Él sabe todo eso. Y es para Él. Esa es una bendición de su presencia. Tiene ojos, llama de fuego. Pues otra aplicación de eso es en 20 hasta 25. También la presencia de Dios nos enseña a tener temor de Él. Él sabe de nuestra tolerancia en nuestras vidas. Cuando damos excusas, está bien tener ese pecado, o estoy cansado, o estoy desanimado, Él sabe de todo excusa así. Pequeño o grande. Grande como permitir a una mujer enseñar herejía y no hacer que es difícil para obedecer al Señor y decir, es que tan difícil y va a causar más problemas si obedecemos. Y una tolerancia así, grande o pequeño, en tu propia vida que nadie más sabe de una actitud o amargura que tienes en tu corazón contra alguien que solamente Dios sabe. Nadie más en la familia sabe, la persona no sabe, pero Dios sabe la amargura que está en tu corazón o la inmoralidad que estás buscando en tu celular. Dios sabe de eso. Pues somos llamados a vivir en la luz de su presencia. Y Él no está jugando aquí. Él está diciendo a esa iglesia, algunos de ustedes van a morir si van a continuar así. Pues ese debe ganar nuestra atención y decir que debemos vivir. Y podemos decir varias historias así. Escuché uno de un predicador que dijo, estaba trabajando como mecánico. Y el mecánico engañó a alguien y dijo que el motor fue malo y la persona abandonó su carro y el mecánico robó el carro. Y el cristiano dijo, tú robaste el carro. Y el mecánico no escuchó. Y la semana después, el mecánico estaba en un accidente y quebró su brazo y no podía trabajar. Y cuando el cristiano regresó, hablar con el mecánico y dijo, cállate, no quiero escuchar de nada. Y todos nosotros hemos visto ese principio en la vida, ¿verdad? De consecuencias así. Y que Dios muestra que Él vea cosas así, mentiras. Cada uno de ustedes pueden decir su propia historia. Solamente digo una historia para ayudarles a recordar. Dios vea todo, pero toda la justicia no es mostrada en esa vida. Algunas veces sí, pero por seguro en el día de juicio. Por seguro en el día de juicio. Pues hemos visto la advertencia, aplicación. También consideramos versículo 24. Él sabe todos que han luchado para hacer bien.
incluyendo en contexto de no solamente como individuos, pero como cooperativamente, como grupo. Han tratado de hacer que pueden hacer en una iglesia y han hecho todo lo que pueden hacer con su posición y autoridad. Y están confiando en el Señor. Mira cómo tenemos obediencia, no solamente como individuos, pero como parte de una familia, como parte de un país, como parte de una iglesia. Y somos llamados de obedecer. Pero obedecer en nuestros roles y hacer que podemos hacer. No hacer rebelión en un país, causar revolución. No cometer pecado contra las autoridades que Dios nos ha dado. Pero tener obediencia y fidelidad para hacerlo y usar los medios. ¿Cómo en ese contexto? Disciplina de la iglesia. Que esa iglesia no hizo. Que Cristo quiere. Pues somos llamados de vivir en su presencia por su palabra. Entendimiento de su presencia implica autoridad. Vivimos en su presencia, entendemos que Él es un Dios santo, vivimos que Él sabe toda nuestra obediencia en secreto, ese es ánimo para nosotros, tenemos advertencia que Él sabe todo pecado en secreto, y también tenemos ánimo de obedecer, y Él sabe cuando obedecemos y tenemos límites en una expresión cooperativa. Pero también tenemos, para terminar, aplicación de las promesas para los vencedores. Tenemos el ánimo, todo que es vencedor, todo que vive una vida en su presencia, que nadie ve. Cristo está diciendo, yo tengo un lugar para ti. Tengo un lugar para ti en el nuevo mundo, en el nuevo cielo, en parte de mi reino que viene con poder para reinar conmigo. Y mi poder que tengo como el Hijo del Hombre, el Rey de toda la eternidad, el Alfa y Omega, el principio, el fin, que yo soy el Rey, el sacerdote, el juez, porque ha sido fiel. Como cualquier expresión de cristiano verdadero, por gracia, voy a darte, no por tu justicia propia, pero por gracia, voy a darte otra bendición que no mereces. Un lugar de reinar aquí en mi reino. Esa es otra expresión del Evangelio. Porque somos salvos solamente por gracia. Él da parte de ese reino en gracia también. Pues todo eso son aplicaciones, el significado de qué es vivir bajo la presencia de Dios. Mira cómo Dios reveló su evangelio y presencia y aplicó a la iglesia en Tiatira. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Estás viviendo en la presencia de Dios toda tu vida? Da alegría, valor y obediencia, incluyendo en tiempos de oposición, porque vivimos corumdeo. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por darnos 7 diferentes aplicaciones de qué es vivir en tu presencia. Gracias por cada uno. Necesitamos cada uno como individuos y como iglesias locales, Señor. Enséñanos de vivir en la luz de tu presencia y ver que hay muchos versículos aquí en los capítulos de tu palabra, como encontramos en Apocalipsis 2-3, muchas aplicaciones de cómo vivir en la luz de tu presencia. Ayúdanos, Señor, no vivir con tolerancia o corrupción para los ojos de hombres. Ayúdanos como pastores, ayúdanos como madres y hijos, ayúdanos en el trabajo, ayúdanos en dar testimonio de ti, de no vivir por el ojo de hombre, pero en la presencia de hombres, pero vivir una vida de vencedor en tu presencia. Amén.